Hoy se nos ha complicado Se nos ha complicado el tema de la grabación, ¿eh? un poco la parte técnica, del audio, vídeo. Problemas técnicos. Nunca habíamos pensado que hacer un podcast iba a ser tan complicado en la parte técnica. Y mira que lo tenemos fácil, porque el invitado de hoy queda bien dentro de la cámara le quiere bastante. Las complicaciones las hemos tenido grabándonos a nosotros. Exacto, o sea, es más que nada cosa nuestra. Así que pues tampoco vamos a tardar mucho más en dar paso con la persona que conectamos hoy. Que viene alguien especial, porque además es amigo nuestro, es Adrián. Así que bienvenido. Gracias. Bueno, el objetivo de hoy yo creo que principalmente es dar a conocer un poco la vida del opositor mientras está en el camino, que al final siempre lo que se quiere enseñar es una vez lo consigues. Y yo creo que hay mucho que aprender en el proceso y mucho que dar a conocer para la gente que se quiere iniciar en el camino o que esté incluso pasándolo y se sienta identificado. Porque un poco para que te conozcan, quién eres, qué haces aquí, o sea, en qué estás opositando. Bueno, yo estoy opositando a bombero. Yo prácticamente tenía claro que quería opositar a bombero. Sí que es cierto que durante tu etapa más juvenil tú tienes este sueño, por así decirlo, y la gente te lo quita de la cabeza porque al final es un poco pues una posición conocida porque es muy difícil, solo entran enchufados y todo el rollo. Entonces, pues bueno, se te quita un poco de la cabeza. Estudias una carrera porque es lo que está estipulado, ¿no? Y lo que... ¿Qué carrera estudiaste? Ciencias del deporte. Estudié Ciencias del deporte. Y conforme fue pasando la carrera, incluso antes de la carrera, yo me planteé opositar y no estudiar nada. Pero mi madre me dijo, estudia que no sabes lo que va a pasar y una carrera siempre la vas a tener. Y a día de hoy lo agradezco porque me puedo dedicar a ello, que luego si queréis hablamos, soy también entrenador personal y me dedico al mundo del deporte. Entonces, cuando terminé la carrera, pues bueno, me busqué mi trabajo, pero yo seguía teniendo en la cabeza que quería opositar y quería entrar en este mundo. Con mucha incertidumbre porque al final es verdad que no eres ningún estudiante de 10 ni has destacado nunca por tus estudios, pues bueno, típico estudiante, estudias una semanita antes, apruebas todo y para adelante. Y una oposición es mucho más diferente que eso. Entonces, bueno, decidí hacerlo. ¿Has notado mucho el cambio de estudiar para un grado como el hecho de estudiar ahora para una posición? ¿Es muy diferente? Sí, y además creo que fue uno de los principales lastres que yo tuve al principio. Yo creo que uno de los principales problemas cuando empiezas a opositar es, entre otras cosas, que no sabemos estudiar. Yo me acuerdo cuando empecé que a lo mejor hacía un simulacro de examen y cosas que me había estudiado hace 2 días las fallaba. Y yo me leía la pregunta y decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que esto lo falle si me lo he leído hace 2 días? Al final juegan con unas respuestas muy parecidas que si no te lo memorizas o sabes memorizártelo, tienes alguna regla para recordar las cosas, es muy difícil. Entonces aprender ese proceso de estudiar este tipo de temario no lo aprendes ni en el colegio ni en la carrera. No te lo enseñan. ¿Y cómo has hecho tú para aprender a estudiar, a conocer cómo Adrián procesa mentalmente todos los contenidos, los saca? Pues esto yo creo que fue un camino un poco de entre frustración y querer seguir porque si no te pones al nivel no vas a conseguirlo. Entonces yo me acuerdo que empecé opositando y estudiaba pues a cabezazos, pues como nos han enseñado a estudiar, ¿no? Te lo aprendes, lo vomitas y ya está. Y me di cuenta que no me funcionaba. Entonces una de las academias que me apunté, me acuerdo que fue antes de empezar la pandemia más o menos, tenía muchos cursos de técnica de estudio, te enseñaba un poco a estudiar. Yo lo de las técnicas de estudio lo había escuchado antes ya, pero tampoco te enseña nadie a aplicarlo, entonces dices, esto es un poco pérdida de tiempo, al final todo el tiempo que voy a aplicar intentando desarrollar estas técnicas lo voy a perder estudiando y como que no terminas muy bien de encajarlo. Y bueno, pues me apunté a una academia, tuve la suerte de que hacían cursos, lo aplicaban al temario y vas viendo un poco cómo puedes hacerlo, entonces vas cogiendo un poquito de destreza y a día de hoy pues prácticamente estudias así y tienes mucha más soltura a la hora de aprenderlo. Porque, o sea, ¿qué te ha inspirado a ti a querer ser bombero? O sea, ¿ha habido algún referente, alguna situación, algo que te haya querido a ti como llevar al camino de la oposición? Bueno, esto es una pregunta, no sabría muy bien cómo contestarla, pero sí es verdad que yo recuerdo que desde pequeño he querido ser bombero. Ni policía, ni médico, bombero. Y ya te digo, es algo que yo me acuerdo, tengo el recuerdo de ver típica película, ¿no? Ilusión de niño, mira, tal, un bombero. O ver el camión de bomberos y te ilusiona, ¿no? Verlo. Y bueno, se te va de la cabeza y lo que he dicho antes, piensas que ya no
que no vas a llegar ahí, porque al final te dedicas a otra cosa, se te olvidará y tal. Pero ha sido una ilusión que la he seguido manteniendo siempre y cuando ha llegado el momento de la verdad, pues la he seguido teniendo en la cabeza y he dicho, pues habrá que ir a por ello, porque... Dentro de lo que es la oposición para ser bombero, hay como dos patas, ¿no? Una es la parte teórica y la otra es la parte más física, ¿no? De las pruebas. Sí. Nosotros, como comentaba, somos amigos, además los tres aquí pues entrenamos, hacemos deporte y tal, y además nos gusta bastante pues picarnos, sobre todo a él, que cada 2 por 3 me está metiendo caña con el gimnasio, pero tenemos delante a un portento. Yo he entrenado con él muchas veces y para prepararos para bomberos, o sea, ya no es solo correr o nadar o musculación, sino que hay como una gran variedad de pruebas que tenéis que hacer. ¿Qué tipo de pruebas, por ejemplo? A ver, lo primero, yendo un poco por partes con lo que has dicho, yo creo que la oposición de bombero al final es de las más completas que hay, porque tienes que preparar tanto psicológicamente, porque tienes examen de personalidad y psicotécnico, a nivel teórico de estudiar y a nivel físico. Entonces trabajas pues 3 ámbitos de la vida y personal pues que son muy importantes y tienes que estar muy equilibrado. En el ámbito físico no sirve solo estar fuerte, de hecho nos conocemos y yo antes entrenaba solo hipertrofia. Dije, esto hay que cambiarlo un poco porque la primera vez que me puse a correr dije, o cambio la forma de entrenar o no, o sea, no se puede ser bombero. Al final, si tú te fijas también un poco en los cuerpos que abundan en la posición, no es gente muy fuerte, ni con mucho volumen. Tiene que ser ágil para todo, tienes que ser para correr, para levantar peso y para nadar. Entonces, en las pruebas físicas que tenemos, pues una de ellas es correr, es resistencia, son 3000, otra es nadar 100 metros, otra es velocidad, 60 metros, otra es subir una torre de aproximadamente 18 metros. Subir una torre por escaleras. Escaleras y con un lastre, 15 kilos. Hay pruebas que varían un poquito, depende de dónde te presentes, pero más o menos el esquema siempre es el mismo. Press de banca y la subida a la cuerda. Entonces tienes que buscar el equilibrio un poquito entre las de fuerza y las de resistencia. Hay gente que es muy buena en fuerza y flojea un poco en resistencia, tendrá que trabajar eso un poquito más, pero no puedes ser muy malo en algo y muy bueno en otra cosa porque entonces la media te va a bajar mucho. Yo entiendo que has tenido que trabajar más la parte de resistencia que la de... Exactamente. Yo cuando empecé a correr yo no pasaba la prueba y pues al final me ha gustado el deporte, sí que es verdad que no es algo que me haya costado conseguir y simplemente entendí que tenía que echarle más tiempo, tenía que hacer un entrenamiento más específico. Sí que es verdad que el entrenamiento siempre me lo he llevado yo y bueno, me ha ido bien. Sí que es verdad que es la prueba que más flojeo, pero en las demás tengo muy buena nota y al final pues me hace tener una buena media. ¿Y hay mucha diferencia entre las pruebas para hombres y mujeres en el caso de bomberos? Ojo con esta pregunta, Pues la realidad es que las pruebas son las mismas, pero los tiempos son diferentes. Por poner un ejemplo, pues a lo mejor en el 3000 los chicos para probar tienen que hacer, para sacar un 5, máximo 12 minutos y a las chicas se les permite hacer más tiempo. ¿Es lo correcto? Bueno, no lo sé, hoy en día es así y la realidad es que luego vamos a hacer el mismo trabajo. Entonces, pues bueno, ya es valorar cada uno a nivel personal lo que crea conveniente. Y de los 3 aspectos que has dicho, que es uno el físico, los conocimientos y el plano pues más psicológico, ¿cuál dirías que es más difícil de los 3? Os imagino que... Yo creo que esto es un poco personal y va a depender de cada uno. Por ejemplo, mi vida la enfoca al deporte, me encanta entrenar, me gusta mucho el deporte y lo utilizo como vía de escape para muchas cosas también, entonces a mí eso no me ha costado. Hay gente que si hablas con ellos te van a decir que las físicas son durísimas y todo el rollo. Pero yo diría que para mí es la parte teórica. La parte teórica es mucho más complicado, no solo por lo que conlleva estar estudiando, sino por la presión de que llevas mucho tiempo invertido, muchos años, mucha pasta, y llega el día del examen y en 2 horas te lo juegas todo. Entonces, para mí las partes más difíciles yo diría que es la teórica y la psicológica, que va un poco de la mano. En las físicas también hay parte psicológica, te pones nervioso el día de las pruebas, pero si tú te sientes más seguro y es algo que se te da mejor, vas más tranquilo. Tú sabes lo que eres capaz de hacer y en lo que se te da mejor o peor. Y, o sea, ¿en qué punto te encuentras ahora mismo? O sea, sé que estuvimos hablando, por ejemplo, el otro día y estabais haciendo algunas pruebas físicas. Sí. ¿En qué parte estás? Pues
Ahora mismo estamos más o menos en mitad de la posición, estamos haciendo las pruebas físicas y bueno, entre esta semana y la que viene creo que terminaremos. A mí me queda hacer la prueba de velocidad, que la hago el miércoles, o sea, de aquí a 2 días. Y bueno, estoy tranquilo, es como digo, al final la prueba de velocidad son 60 metros. Sí, verdad que es una prueba muy explosiva donde mucha gente se lesiona, pero bueno. ¿Se lesiona? Sí, se lesiona porque al final no es un gesto que estés acostumbrado a hacer y la gente tampoco lo entrena al máximo nunca, por el miedo a lesionarse. Entonces ese día es de las pruebas que la gente prefiere no hacer. De hecho, hubo una de las oposiciones donde no la hicieron porque hacía viento y bueno, fue una alegría para bastante gente. ¿Sí? Sí. Pero a día de hoy, ya te digo, creo que en esta oposición lo vamos a hacer encerrado para que no influya el viento y bueno, ya te digo, la tenemos en 2 días y veremos a ver cómo va. ¿Qué tiempo llevas en 60 metros? Mi intención es meterme entre un 6 y un 7, que es a 7 segundos y pico. No sabría decirte ahora mismo. Pero no es fácil, o sea, es una prueba que está baremada bastante alta. De hecho, también no mola hacerla porque para sacar muy buena nota parece que tengas que ser Usain Bolt, por lo menos. Sí. Sí. ¿Un 10 cuánto tiempo es? ¿Lo sabes? Es que ahora mismo no sabría decirte la marca exacta, pero te diría que cerca de 7 segundos, a lo mejor. Y cerca de 7 segundos es... Una locura. Volar. Es correr mucho. No lo sé seguro, pero... ¿Y utilizas algún tipo de suplemento para poder mejorar la fuerza explosiva en ese tipo de pruebas? Porque, por ejemplo, sí que hay 2 suplementos que pueden ayudar a mejorar el rendimiento, suplementos totalmente legales, como puedan ser la creatina y la betalanina, que yo creo que hacen buena sinergia para ese tipo de pruebas. Yo ahora mismo y te diría que durante toda la oposición nunca he tomado nada que me ayude. Sí, es verdad que hago deporte y tomo proteínas. Y en algún momento, alguna temporada me tomo creatina, pero es que tampoco es algo que me haya notado excesivamente y simplemente cuando se me acaba el bote, pues no tengo la necesidad tampoco de consumir más ni me noto una mejoría extrema. Al final, yo creo que lo que te da resulta es ser constante y aparte son unas pruebas que cuando tú entrenas, o sea, lo que entrenes es lo que vas a hacer el día de la prueba. No funciona, no, porque el día de la prueba igual estás más motivado y sacas un poquito más. Normalmente no es así. Y eso solo pasa, si pasa, en las pruebas un poquito más de explosividad y de corto tiempo. Por ejemplo, una prueba de velocidad, la cuerda, que es explosividad. Un press de banca y te diría que tampoco, porque el press de banca al final tiras un peso y si tú has entrenado y no salen las repeticiones, luego no te van a salir. Yo en el 3000, que es el que peor se me da, dices, bueno, el día de la prueba apretas un poquito y a lo mejor lo mejoras. Saqué lo mismo que entrenando, o sea, segundos incluidos, lo mismo que entrenando. Y mi sensación era, me estoy dejando aquí el alma. Y saqué lo mismo que entrenando. No lo mejoré ni un segundo arriba ni un segundo abajo. Eso como puede ser, es increíble. Lo mismo, sí, eso me llamó un montón la atención y cuando vi el resultado dije, coño, he hecho lo mismo que entrenando, lo mismo. ¿Y en qué tiempos estás para 3000? Esa, por ejemplo, es la que peor llevo y ahí tengo un 7. Hago el kilómetro, me sale a 3.45, es 11.15. Para probar es 12 minutos y son 5. Y luego, bueno, no me acuerdo exactamente lo baremos, yo me acuerdo del mío, que es al final el que te interesa. Sí. Y eso, yo estoy en un 7 por ahí. Para bajarlo de un 7, por ejemplo, yo me tendría que meter por debajo de 10.52, creo. Y claro, de 11.15 a 10.52 hay muchísimo. Yeah. Entonces también tienes que barajar un poco lo que te va a costar mejorar una prueba y lo bien que tienes otras o lo que puedes mejorar otras. Yo sé que mejorar esa prueba para mí va a ser muy difícil, entonces las demás voy a centrarme en si tengo un 8 meterme en el 9 o si tengo un 9 meterme en un 10, que va a ser más fácil seguramente. Para también que la gente un poco que nos esté viendo y haga pruebas similares o tal, compare un poco los ratios. ¿Qué pesas tú? Yo ahora mismo estoy en 83, 84, depende, pero bueno, oscilo por ahí. Por recapitular un poco, ahí sí está la prueba de los 3000, la prueba de los 60, la prueba del press banca, ¿en qué consiste? La prueba del press banca es hacer en un tiempo determinado las máximas repeticiones con 50 kilos. Pero es una prueba, por ejemplo... ¿Con 15 a cada lado? 15 a cada lado, son 50 kilos. Al final es una prueba que la gente que está fuerte no puede destacar, porque 50 kilos se los puede hacer también una persona que no sea que no haya entrenado mucha fuerza, la puede meter el 10. Entonces, en ese sentido también habría que baremar un poquito mejor en el sentido de las pruebas de fuerza y las pruebas de resistencia. Que la gente que realmente sea buena se pueda desmarcar, tanto en una como en otra. Pero, por ejemplo, las pruebas de resistencia están mucho mejor baremadas.
Porque la de la torre es subir, ¿cuántos pisos decías? Son 18 metros, entonces puede variar un poco, depende del tipo de torre, pero aproximadamente 6-7 pisos. Luego también depende mucho del rellano, de la forma de las escaleras, pues son factores que no vas a controlar. Y eso, por ejemplo, es un poco de incertidumbre también, porque el día de la prueba tú no has entrenado en esa torre normalmente. Te pueden pasar un vídeo para ver cómo es, o viéndola desde fuera te puedes hacer una idea, pero tú no sabes hacia qué lado va a ser la escalera ni nada por el estilo. Pero bueno, es una prueba corta, explosiva, y que cualquiera que entrene no necesitas en esa prueba en concreto una gran preparación, te diría yo. O sea, que tenemos esas 4 pruebas, ¿o hay alguna más? 4 no tenemos press de banca, velocidad, resistencia, cuerda y natación. Faltan cuerda y 5. natación. No sé si se me olvida alguna, espero que no, porque si no dirán, este chaval. Pero no, yo creo que he dicho todas. ¿Y cómo es, o sea, viendo un poco la necesidad de un opositor o una opositora como tú para bombero, de las marcas que tiene que conseguir, la incertidumbre también de cuándo van a salir las pruebas, dosificarse día a día, o sea, ¿cómo es un día con Adrián opositando para bombero? ¿Qué haces? Pues a ver, luego podemos profundizar en varios aspectos, pero en general, un aspecto importante también es, yo he decidido trabajar mientras oposito. Hay mucha gente que no está trabajando, y eso es un debate que tiene que ser un poco personal de cada uno. Yo sí que es verdad que yo empecé la oposición sin trabajar, y puedo decir por mi experiencia que no me cundía el tiempo ni la mitad de lo que me cunde ahora. También es cierto que no todos los trabajos son compatibles con una oposición. Yo tengo la suerte de que al ser entrenador, pues más o menos me organizo mi horario y puedo darle el protagonismo que necesita a la oposición. Evidentemente un trabajo de jornada completa Inviable. a mí me parecería inviable. Hay gente que lo hace, incluso que tiene familia, que tiene hijos, que está independizada ya y lo hace. Pero yo lo veo inviable. Entonces yo en esta situación de que mi trabajo me permite compaginarlo, me siento muy cómodo porque me hace ser mucho más productivo. Y esto es algo curioso porque, por ejemplo, yo las temporadas que he tenido de descanso me he dado cuenta, a lo mejor, o que he estado de vacaciones o lo que sea, que no aprovecho el tiempo ni la mitad de lo que aprovecho cuando estoy tan ocupado. Porque no me organizo, porque me creo que al final siempre tengo tiempo en el día para terminar y no confías en que te sobra el tiempo. Y realmente no es así. Entonces, mi día a día es, yo madrugo mucho porque trabajo, entonces intento dejarme todo el día para estudiar la oposición. Entonces yo trabajo normalmente de 7 de la mañana a 9, tengo clientes, los entreno, luego entreno yo, y a las 11:30 aproximadamente, los días que se me alarga el entrenamiento o que tengo que hacer alguna cosa, como tarde a las 12, estoy estudiando hasta las 6:30 de la tarde, más o menos. Y a las 7 vuelvo a trabajar hasta las 9. Entonces, en ese periodo de tiempo te tienes que organizar, y yo prácticamente cuando estoy estudiando pues, desaparezco. Yo normalmente estudio en casa porque tengo pues, buen ambiente, la verdad, casi siempre estoy solo. Estoy en casa. Sí que es verdad que en los últimos años he empezado a estudiar en biblioteca y me ha funcionado muy bien el hecho de separar un poco casa y biblioteca. Es algo que siempre me he mostrado un poquito reacio a no hacerlo, pero bueno, empecé con un preparador, me dijo, me lo recomendaba y tal, y lo probé, y la verdad que me ha gustado el hecho de cambiar, ¿no? Después de la trayectoria que llevas, un poco el lugar de estudio. La motivación también cambia. Yo soy muy team biblioteca, no sé cómo eres tú, pero yo el hecho de ir a un sitio a estudiar y ver a otra gente estudiando, a mí me ayuda mucho, la verdad. Eso es verdad, pero ya no eso, a mí, ¿sabes lo que me ha pasado? Ha sido más el hecho de cambiar el entorno. De a lo mejor estar... Y me pasa también, por ejemplo, con los apuntes. Tú tienes tus apuntes que al final están hechos por ti y de un tema que siempre es el mismo tema, ¿no? Digamos. Y el hecho de estar pasando siempre por los mismos apuntes te hace disminuir un poco también tu atención y tu interés. Y eso yo me lo he notado un montón. Y ya con el simple hecho de esos mismos apuntes, estudiármelos en otro sitio, mi atención cambia. Eso sí que es algo que me he notado y me ha aportado bastante, la verdad. Yo la verdad que nunca he sido muy team biblioteca. O sea, yo no he podido. O sea, yo experimentando, obviamente he ido, yo me he dado cuenta que no es mi entorno. O sea, mi entorno es para estudiar, o sea, para la productividad y la concentración del estudio, de otras cosas no, pero del estudio es la soledad. O sea, a mí no me queda otra. Soy un animal social y si veo que dos salen a fumar y yo no fumo, yo salgo a fumar. A mí, por ejemplo, ver al resto estudiar no me genera una llamada a la atención, ¿sabes? O es urgente, ponte a estudiar.
No, pero da igual. Porque no has ido a la facultad de medicina. En la facultad de medicina todo el mundo está con la cara pegada ahí. He ido, ¿eh? O sea, no a la pública, fui a una de privada que me pillaba más cerca de casa. También he ido a la zona de donde está biotecnología y demás, que también el campus ese de la biblioteca está increíble. Pero, macho, no sé, es algo que no sé. Pero bueno. Y para estar, o sea, comentas que a las 7 coges el primer cliente y a las 9 de la noche sueltas el último cliente. O sea, en un total está una ventana de 12 horas activo durante el día. ¿Cómo haces para manejar la energía a lo largo del día y que se mantenga? Porque si estás entrenando, tienes que estar activo. Si estás entrenando tú, tienes que estar activo. Cuando estás estudiando, tienes que estar activo. Y los clientes de por la tarde, más de lo mismo, no merecen menos. Exacto. ¿Cómo haces para gestionar ese flujo? Pues esto es algo curioso y que yo lo he pensado mucho durante la trayectoria que llevo como opositor. Y es que al final tienes que sacar energía y tu prioridad es sacar el máximo rendimiento a las horas de estudio. Sin descuidar tu trabajo, evidentemente, porque tu trabajo tiene que estar bien hecho. Entonces sí que es verdad que en mi caso, para mí mi trabajo es como un momento de desconexión. De desconexión del estudio, llevas todo el día estudiando, desconectas, haces tus últimos clientes y fuera. Y luego también creo que a lo largo de la oposición le he dado mucha importancia a mi descanso y el hecho de recargar pilas, valorando muchas otras cosas que antes no valoraba y que pues, por el recorrido tienes que valorar por lo que tú dices precisamente, porque el lunes tienes que estar a tope y sabes lo que te queda hasta el sábado. Que lo que quería decir antes también, que el hecho de, si estudias un sábado por la tarde, o sea, te vas a la biblioteca y es otro rollo. Es una atmósfera diferente porque es que todo el mundo que está ahí está estudiando. Estudiar un sábado en tu casa es una locura. Es una locura. Yo lo he hecho porque el ambiente en casa ya te digo que es bueno y en la soledad trabajo bien. Pero no es lo mismo. También creo que me ha venido bien estudiar en biblioteca después de un proceso de maduración en el estudio. Yo rechazaba estudiar en biblioteca porque en el colegio vas a la biblioteca y haces de todo menos estudiar. Entonces tienes ese recuerdo y más o menos lo rechazas, pero en el proceso yo creo que maduras y entiendes que vas a estudiar. Qué bueno. ¿Y qué hábitos tienes en tu día a día que te ayudan a ser más productivo? ¿Tienes algún hábito, algún ritual? Pues, a ver, tengo muchos porque yo creo que en el camino, como no empieces a encontrar un poco tus herramientas, no estás al nivel. O sea, llega un momento que yo diferencio un poco entre opositor novato y opositor maduro. El opositor novato creo que corre el peligro del primer año dejarlo, porque si esto no es tu motivación y no es tu ilusión, lo vas a dejar. Y si te ves que te sobrepasa a la mínima, es la excusa perfecta para dejarlo. Entonces llega un momento que quieres estar ahí, quieres ser competitivo y tienes que estar a tope. Entonces si tienes que estar a tope, tienes que valorar y buscar herramientas y caminos que te hagan estar a tope. Y para mí es esencial las vías de escape. Y las vías de escape para mí, una es el deporte y otra muy curiosa y que el deporte al final está conmigo siempre, pero otra muy curiosa que he aprendido es a estar conmigo mismo y trabajar precisamente en soledad, como tú decías. La soledad es peligrosa y no te estoy diciendo soledad impuesta, sino soledad buscada, de decir, joder, quiero buscar un poco, o sea, necesito un día a la semana de buscar un poco dentro de mí, de sacar esos pensamientos que me pueden preocupar, y ya no a nivel de oposición, sino pues a nivel de trabajo, a nivel familiar, a los niveles que sean, de ordenarlo todo un poco, de sacarlo fuera de ti y afrontarlo con lo que tiene que ser, que es pues la intención de buscar una solución. Si la hay, lo soluciono, y si no la hay, no lo soluciono, pero no dejar que esté ahí, porque al final esos son pequeños puntitos de estrés que te quitas y a la hora de estudiar estás más despejado. Entonces yo lo que hago muchas veces es, durante la semana, siempre intento parar en algún momento del día, aunque sean 10 o 5 minutos, y dedicarme un tiempo a mí. O sea, el hecho de parar y dejar un momento el estudio, si hace falta alguna meditación, eso es algo que nunca pensé que haría, pero al final terminas haciendo por X motivos. Y funciona. Funciona más que nada porque es algo que yo he hecho y cuando he dejado de hacer, lo he notado. O sea, igual lo haces y es como que no eres consciente, ¿no? Pues bueno, estoy aguantando, estoy tal, pero de repente dejas de hacerlo y lo notas y dices, joder, pues debería hacer un poquito más. Y si no consigo tener estos pequeños momentos lo suficiente durante la semana, yo siempre, sábado o domingo, me cojo mi mañana o mi tarde y me voy a la playa. O sea, intento que sea sitios donde hay poca gente. Si es invierno, me voy a la playa. Si, no sé, tengo mis sitios donde me voy, estoy un ratito, me doy un paseo y ordenas la cabeza. O sea, son para mí mis vías de escape y ya no
de decir, bueno, me voy a tomar algo con mis amigos, Mm. para mí eso no te recarga pilas. Te recarga y no, o sea, es decir, yo necesito al final pues estar lo más despejado posible para afrontar la semana. Entonces yo con mis amigos te vas a ir, te vas a tomar tu cerveza, te lo pasas de puta madre, pero lo llevas a tu casa y al final el lío en la cabeza lo sigues teniendo. Entonces hay tiempo para todo y es tu media horita, 1 horita, 2 horas, lo que necesites y luego a seguir con tu vida. Eso para mí serían los 2 pilares fundamentales que me aportan y que creo que ya no solo en la oposición, sino en el día a día, de cuando termine de opositar, lo seguiré manteniendo. Estoy muy de acuerdo contigo en que yo también pensaba que la meditación es algo que nunca iba a hacer y también muy de acuerdo en que yo cuando estaba meditando nunca o no notaba el efecto en el momento, pero me lo dejaba 1 mes o 2 y decía, Es una madre locura, mía, es ¿cómo una lo locura. noto ahora? ¿Cómo lo noto? Además, tengo que decir que por si lo escucha alguien que no sé, no diga, no, es que yo no puedo dejar la mente en blanco. Es que tampoco consiste en dejar la mente en blanco, es que pares un momento tu día, pienses en lo que te tenga que venir a la cabeza y lo ordenes un poco. No hace falta ser aquí un budista ni nada por el estilo. Yo creo que también pasa, o sea, es que me parece que este tema que has sacado es como muy importante, ya no solo para la gente que oposita, sino en general. Sí, Nosotros sí. somos muy defensores también un poco del aprovechar el momento, que lo hablamos en nuestro primer capítulo, y al final yo creo que la meditación para gente con un ritmo de vida acelerado o que tiene que estar muy concentrado y demás es un momento de estar presente, ¿sabes? Y más específicamente para alguien como tú, que está opositando y que está constantemente cuestionándose el futuro y el pasado, Eso de es. si lo que hice ayer me está beneficiando o si lo que quiero hacer es realmente lo que quiero, todos los factores externos que has comentado, pasta, familia, vida social, o sea, constantemente son estímulos que te hacen como cuestionarte todo lo que estás haciendo. Yo lo sé también porque me lo has comentado, pero, o sea, como aún más necesario el pararse a estar presente y escuchar los pensamientos más intrusivos o rumiaciones que van surgiendo y un poco como ordenar, categorizar, expulsar lo que no esté, gestionar lo que se pueda. Yo eso es de las peores partes que lleva la oposición. Ya no eso, sino también las preguntas externas, ¿no? A nivel... al final, la gente o mucha gente que no te conoce o no es muy cercana a ti es así el que oposita, tal, no sé qué, no sé cuándo. Entonces cuando te ven siempre preguntan por la oposición. No. Entonces, depende un poco cómo te pregunten también, pero la, sí la que es típica, verdad- ¿ya se ha aprobado ya o qué? O ya te sabrás todo el temario, ¿no? Y tú, sí, el temario ya me lo he mirado, pero claro. Entonces, después de llevar tantas horas invertidas, que alguien te esté preguntando eso, cuesta. Y a mí, a día de hoy, por ejemplo, me da igual que me pregunten, me da igual que me cuestionen, por el proceso que llevo, que te enseña pues, a asimilarlo un poco mejor y a saber... Yo creo también que es saber un poco cómo tomárselo, ¿no? Al final, pues, entiendes que la gente te va a preguntar por eso. Tienes que saber un poco cómo te va la posición tal, ya sabes, no tal, pues de momento todo bien, ¿tú qué tal? Bien el trabajo, entonces le cambias un poquito de tema y al final no le da tanta importancia a eso y todo fluye un poco más. Creo que tienes una relación bastante sana y eso, o sea, es bastante difícil de ver el tener una relación tan sana con la oposición. Y sobre todo hay una cosa que me ha llamado bastante la atención, que yo creo que te van a dar, o creo que van a ser de las primeras personas que lo consigue, el estar en una oposición sin cafeína, sin tomar café. Sin tomar café. Yo tomaba café, pero bueno, yo no sé si por la posición o por el estrés, no lo sé, pero me empezaron a dar extrasístoles. Yo creo que un poco también por el tema de la ansiedad y todo el rollo. Y decidí dejar de tomar cafeína. Sí que es verdad, y aparte me lo noto, que en periodos donde descansaba un poquito más o dices, bueno, ahora ya no viene ninguna oposición, voy a tomarme una semanita, 2, me relajo bastante y no tengo problemas. Pero ya le he cogido como cierta manía al café. Entonces me trae malos recuerdos e intento no tomar. No tengo problemas después de comer alguna vez tomar un café o veces puntuales tomar un café porque sí que es verdad que durmiendo, o sea, estudiando muchas veces me duermo. Pegas alguna cabezada, pero bueno, hay otros recursos, ¿no? Tú te levantas, te mueves un poquito y... y te Y, puedes o sea, tirar para y adelante. justo por ahí, o sea, decías tus 2 pilares fundamentales han sido, por un lado, esta meditación o estar presente, desconectar o como lo llames, o reconectar mejor, y por otro lado, el deporte. Pero, ¿cómo crees que influye, por ejemplo, la nutrición o la higiene del sueño en el rendimiento de cara a una oposición? ¿O cómo te lo tomas tú? Eso es, o sea, para mí es una locura y es otra de las cosas que también me da cuenta. Lo primero, el deporte, a nivel... O sea, es que el deporte ya no es... Todo el mundo busca la estética cuando empieza el deporte. Y yo, sinceramente, llevo muchos años entrenando. Yo ya no busco... Me gusta estar bien y todo el rollo, pero mi objetivo principal no es estar bien. Yo al final me mantengo entrenando
por lo que aporta el deporte. El deporte, o sea, haciendo deporte activas una serie de mecanismos en tu cuerpo que no hay nada que lo vayan a activar. Y haces una serie de conexiones que no hay nada que lo puedan hacer. Te cambia la actitud y el autoestima y te ayuda a, pues un día que a lo mejor no te está yendo bien porque no has estudiado lo suficiente, no has cumplido objetivos, entrenas y más o menos lo puedes arreglar y afrontar un poco pues el día a día de esa forma, que al final creo que mucha gente ya fuera de la oposición no es capaz de hacerlo, no busca, no, pues bueno, como esto no me ha salido, pues me voy a tomar una cerveza con no sé quién, y eso no lo arregla, ¿sabes? Hay que buscar un poco tu momento, que yo incluso diferenciaría entre tu momento de entrenar y tu momento de estar solo pensando en tus cosas, para mí no es lo mismo, y a nivel de nutrición y descanso, te diría que es, o sea, a nivel de descanso de dormir es básico y yo me lo noto mucho, por ejemplo, hace pues no más de medio año tuvimos el examen teórico y yo decidí quitarme todas las redes sociales, usar el teléfono para el trabajo y poco más, porque al final cuando llega la noche, que es el tiempo que tienes libre, todos nos ponemos con el móvil en la cama y es algo que yo en la cabeza, joder, no sé si habréis tenido la sensación de estar mucho rato en el Instagram o lo que sea y al final en la cabeza tienes ahí un embotamiento de estar todo el día estudiando y luego aparte te pones con el Instagram y no descansas y me lo noté una locura, o sea, una locura. Es algo que de hecho quiero volver a hacer en determinados momentos porque te ayuda a desconectar de todo y te olvidas y realmente lo notas mucho. Yo lo noto mucho. Yo creo que lo que hablaba Aitor de la relación sana que llevas con la oposición, o sea, nosotros, o por ejemplo, tus amigos que te hemos visto desde que entraste, o sea, se ve un crecimiento personal increíble a nivel de gestión individual y gestión psicológica muy tocha, de cómo empezaste a cómo estás ahora. ¿Cómo de importante, lo hemos hablado al principio, ¿no? Pero ¿cómo de importante ha sido la gestión mental y psicológica durante el periodo y ahora? O sea, ¿has acudido a alguna terapia? ¿Tenías psicólogo, psicóloga? ¿Tienes algún tipo de herramienta individual tuya? Sí, yo creo que la forma de manejarte psicológicamente en la oposición va a marcar que tú te lo dejes o que sigas. De hecho, tengo varios casos de amigos cercanos que empezaron conmigo y se lo dejaron por X motivos, porque te puede dar la presión, porque te puede dar la incertidumbre. Al final, cuando opositas, y más en bomberos, yo creo que tienes que saber un poco moverte en la incertidumbre. Primero, porque no tienes nada fijo de decir, no, es que cada año en estas fechas salen. No, tú vas haciendo, a lo mejor te sale aquí, te sale allí, y te tienes que organizar conforme. O sea, yo hace poco estaba descansando porque hemos terminado los teóricos y ha salido oposición en otro sitio. Entonces, pues te joden el descanso y te tienes que poner a estudiar otra vez, es lo que hay. Entonces yo llegó un momento, yo me acuerdo que cuando empecé a opositar, salió a Valencia, nada más empecé a opositar, no llegó ni al año por ahí. Y uno de los errores que yo cometí es, bueno, Valencia era una prioridad, entonces yo me presenté a Valencia y tal, y luego fui presentándome a muchísimos sitios por toda España. Me acuerdo que el primer día que me presenté a una oposición, salí del examen y cogí un tren y me fui a Madrid a hacer otra oposición. Al día siguiente volví, o sea, el mismo día, y eran mis primeras oposiciones. Entonces, claro, estaba como todo un poco disperso y yo creo que fue un poco error de novato. Creo que sí que debes de ir a muchos sitios para probar y verte en situación, pero teniendo claro cuál es tu objetivo de temario, porque sí que es verdad que los temarios cambian de un sitio a otro, entonces no puedes diversificar tanto. Yo lo hice y bueno, también coincidió un poco porque salió Valencia, nada más me puse a opositar y luego no había nada cercano. Entonces dije, bueno, voy a buscar a ver qué hay por ahí y salió Comunidad de Madrid. Entonces en Comunidad de Madrid vengo a contar esto porque fue el primer palo gordo que yo ahí sí que me vi ya preparado para un examen y competente. Y me acuerdo que en ese examen yo lo llevaba muy preparado y ese día nos pusieron el teórico y el psicotécnico a la vez. Tú hacías el psicotécnico, paraban el tiempo y luego te daban el teórico. Y a mí el psicotécnico me salió muy mal, yo ya sabía que estaba fuera de la oposición. Y llevaba toda la pandemia estudiando, más o menos, 2 años o por ahí. Entonces, claro, ese momento en el que te lo estás jugando todo y estás viendo que ya estás fuera, ni siquiera has hecho el teórico y estás fuera ya. Pues bueno, te jode bastante. Aún así,
hice el teórico pensando que todo estaba bien para por lo menos medirme y decir, bueno, a ver si todo lo que he hecho, meterme una buena nota. Saqué muy buena nota, creo que me planté casi cerca del 9, y si hubiese sacado un buen psicotécnico, pues a lo mejor estaría ahí, no lo sé. pero claro, ese es el primer palo que te llevas gordo, al final tienes que caminar mucho. Y a partir de ahí, yo decidí descansar y me vino, para mí fue un punto de inflexión importante, porque yo a partir de ahí ya me ponía con los apuntes y decía, es que no tengo ganas, tengo que solucionarlo porque yo quiero seguir aquí, quiero ser bombero y tengo que buscar una solución. Esto es lo que hablaba antes, de que al final te surgen problemas y tienes que buscar soluciones. O sea, si te deja vencer, te vas a dejar la oposición. Entonces cada uno tiene que buscar sus herramientas. Al final todos los opositores, cuando hablamos, coincidimos. Cada uno busca un poco sus recursos. Y bueno, hablando con mi madre, me acuerdo, tuvimos una conversación, me dijo, no te preocupes, recurre a un psicólogo, cuéntale lo que te pasa, mira, a ver, yo era antimedicación, antipsicólogos, no sé, decía, ¿eso para qué? Y dije, bueno, en ese momento sentí la necesidad de una opinión exterior, de, joder, que me aclarara un poco todo, de decir, a ver, todo mi trabajo, sé que en mi trabajo me va a ir bien si me dejo la oposición, pero yo no voy a ser feliz si no tiro todos los cartuchos. O sea, el hecho de luchar por un trabajo que quieres y además tener la suerte de tener un objetivo que no mucha gente sabe a lo que se quiere dedicar, creo que merece la pena apostarlo todo. Y bueno, hablé con el psicólogo, me ayudó mucho, la verdad, me cambió un poco la forma de ver las cosas y continué estudiando, y tengo que decir que desde ese momento ya fue como un punto de madurez para mí, que empecé pues, a aplicar lo que estoy diciendo al final, que es el día a día, y no he vuelto a tener ningún bajón gordo. La verdad, no he vuelto a tener ningún bajón gordo, he estado bastante constante y no recuerdo así ningún bajón gordo más. Y a partir de ese momento me centré en Valencia. Y mi objetivo va a ser centrarme en Valencia, porque sí es verdad que aquí las cosas ahora han cambiado. Tenemos Alicante, Valencia y Castellón, y hay muchas más oportunidades. Entonces, bueno, merece la pena. Pues ahora pasaremos un poco más a la parte de bombero como tal, y nos cuentas un poco también por qué estás luchando, o sea, para qué es todo esto. Pero para cerrar un poco este bloque ahora de introducción, un poco de conocer cómo son los hábitos en la oposición y demás. O sea, yo con lo que estabas contando, o sea, recuerdo un cumpleaños en un chalet, no sé si te acuerdas, que estabas justo, no sé si era esa época pre-Madrid o post-Madrid, que obviamente pues era un ambiente de fiesta, ¿no? Entonces había un bebido, etcétera, y te dio un bajoncete. Y no se ablanda con el alcohol. Exacto. Entonces, te dio un bajoncete ahí, ¿te acuerdas? Que Sí, te pusiste, sí, que te sí. rompiste a llorar. O sea, te cuento esto también un poco por la dificultad o lo complicado que es para un perfil como el vuestro, que estáis opositando, o sea, manejar dos vidas, la del opositor y la vida social. Y el coste de oportunidad que supone, pues, invertir el tiempo por un sueño, por un futuro, por una motivación, versus el estar día a día pasando tiempo de calidad, o no de calidad, pero tiempo con tus colegas. Y ahí, como en un momento yo creo que estabas en plena vorágine, y como fue un momento de romperse, de decir, joder, es que me estoy perdiendo muchas cosas y tal, o sea... Sí, o sea, eso me gusta que lo hayas sacado, porque es yo creo, de los pensamientos que más perturban a los opositores al final. Es decir, nadie te está asegurando nada, tú lo apuestas todo y puede ser que salga o puede ser que no. La cuestión, si lo apuestas todo, seguramente va a salir. Pero sí que es verdad que al final tienes una edad y te pierdes muchas cosas, o sea, tienes que renunciar a mucho. Tú lo sabes, me he renunciado a planes, a quedadas, a fiestas. Entonces sí que es verdad que creo también que nosotros en concreto, todo el grupo, tenemos una relación de locos, y al final eso también une mucho. Entonces yo cada vez que, claro, al final a lo mejor que voy una fiesta al año, iba, Sí. una cosa así, el hecho de, no sé, vernos a todos juntos, ¿no? Que lo pasamos de puta madre, que por mucho que pase y por mucho que nos distanciemos, sea yo, sea quien sea, luego volvemos y es como que todo está igual y no ha pasado nada y todos nos comprendemos, ¿sabes? Y pensar que todo eso me lo estoy perdiendo, jode. Pero luego sí, o sea, nadie me obliga a estar ahí. Yo sí que es verdad que luego en mi día a día digo, es que esto es lo que quiero. Porque luego ves casos de gente cercana que a lo mejor se está dedicando a algo que no le gusta. Joder, que tenemos 20 y pico años, que si tenemos que luchar es ahora, ¿sabes? No es cuando tengas otras preocupaciones, ¿sabes? Entonces yo creo que merece la pena, aunque cueste un poquito. Yo creo que, además, tengo la sensación de que el día que lo consiga, todo se va a compensar. O sea, sé que todo se va a compensar porque es mi sueño y porque tener la sensación de que algo que te has trabajado tanto, conseguirlo sin que nadie te regale nada, debe ser una locura. La cúspide, además, la autorrealización, ¿eh?
Y para cerrar el bloque ya, para alguien que está como tú, 4 años atrás, o sea, ¿qué 3 tips a nivel de hábitos o de valores crees que esa persona necesita oír para seguir hasta el momento en el que estás tú? Sigues en el proceso, pero al final el que sigue es el que consigue esa plaza. Entonces, ¿qué 3 cosas le dirías? Sí, siempre se dice que al final muchos bomberos, o sea, mucha gente que ya es bombero dice que no conocen a nadie que sin que se lo haya dejado no lo haya conseguido, ¿no? Uh-huh. Pero claro, depende de lo que se le alarga a cada uno. Al final depende mucho de las circunstancias y todo el rollo. Pero yo a alguien que empieza le diría que no se deje llevar por la emoción del principio, que tampoco se deje llevar por la decepción de, joder, aquí hay que estudiar mucho, yo no sé si estoy preparado, esto no es para mí. Que se lo tome con calma, que si puede se acerque a alguien que ya lleve camino o que incluso lo haya conseguido ya, y que en general, tío, busque una organización. Yo creo que también mi fallo, yo nunca he sido organizado ni me he preocupado por ello. Yo al final estudiaba, pues hoy estudio esto, mañana estudio lo otro. O sea, el hecho de tú empezar la semana con una cronología y saber lo que tienes que hacer cada día, en cada hora y en cada momento, te tranquiliza mucho. Y es otro pequeño granito de estrés que te quitas. Uh-huh. De estar estudiando y saber que mañana sabes lo que tienes que hacer. Uh-huh. No tienes que estar pensando, hostia, voy a organizarme un poquito, me tengo que reservar una horita de hoy para ver qué estudio mañana. No, el domingo lo tienes todo preparado ya y sabes lo que tienes que hacer durante toda la semana. Y, muy importante, que creo que fue un fallo mío también, que me ha ralentizado todo, y es, si quiere ir a más ciudades a probar, que vaya, pero que tenga en mente un temario. Que no intente picar en todos los temarios, porque al final no eres experto en nada, y la gente que está opositando allí es experto en ese temario. Entonces es muy difícil ser competente si no estás al nivel. Yo al final a muchos sitios me he presentado, te estudias la semana antes lo específico de allí y te crees que vas a conseguir algo. Que a veces suena la flauta, pero otras veces no. Entonces estás un poco en tierra de nadie. Hay que coger uno, y si con eso uno te quieres presentar a todos lados, perfecto. Uh-huh. Tío, creo que una de las cosas de las que más me alegro de haber comenzado este podcast es lo que estoy aprendiendo en estos capítulos. Es una locura. Y me alegro de verdad mucho haberlo comenzado por esto, o sea, por aprender y por ver, no sé, como diferentes realidades de la gente. Te veo hablando sobre esto, como luchando por un sueño, y me estás transmitiendo mucha motivación, o sea... Sí, pero esto es algo que digo siempre, y con el deporte también lo hago. O sea, esto es aplicable para la oposición y para cualquier cosa. Hoy en día hay muchísima gente que emprende, vosotros mismos estáis emprendiendo, y lo podréis trasladar. Tanto los dos justamente entrenáis, y seguramente mucha mentalidad deportiva la estáis trasladando a vuestro 100%. proyecto. Y esto no solo es aplicable a una oposición. O sea, a mí también me hizo ilusión cuando Carlos me dijo que sí quería hacer el podcast con vosotros, aunque no lo haya conseguido todavía, por el hecho de que todo este proceso yo estoy aprendiendo cosas que me van a servir en la vida. Y uno de los pensamientos que tengo es, si por lo que fuese algo sale mal, no he perdido el tiempo. O sea, hay un crecimiento que te va a ayudar a muchas cosas. Y eso es otro de los pensamientos que te mata como opositor, es decir, si no sale. O sea, la cuestión va, o sea, yo sé 100% que lo voy a conseguir. No, lo que no sabes es el tiempo que vas a tardar. Pero sí que te mata ese de decir, ¿y si no? No. Que esa es otra de las cosas por las que yo decidí trabajar. Por ejemplo, si no hubiese trabajado, ¿lo tendría ya? No lo sé. Pero bueno, yo voy haciendo mi camino, y es un trabajo que me permite hacerlo. Si estuviese en otra situación, a lo mejor no. También me hace sentirme muy autónomo, con la edad que tengo, no tener que pedir dinero a nadie. Al final estás opositando, el tiempo pasa, pero si tienes pareja, ¿qué vas a decirle? No, ya es bastante duro estar en pareja en una posición como para decirle, no nos vamos de vacaciones, que no me lo pagas tú, o no nos vamos a cenar, que... Entonces, un poco tener ese equilibrio que te dé independencia también. No es fácil. Yo ya digo que por mi trabajo y la suerte que estudié la carrera he podido hacerlo, pero no todos los trabajos están hechos para eso, yo lo entiendo. Pero bueno, yo me lo puedo organizar así. Vale, pues si queréis pasamos a hablar un poco del siguiente tema, que es más que nada, ¿qué es un bombero? ¿Qué hace un bombero? ¿Qué áreas de especialización hay dentro de los bomberos? ¿Qué campos de actividad son los que trabajáis? Porque todo el mundo pensamos en un bombero, nos imaginamos el coche, o sea, el camión, la manguera, el casco, subir escaleras corriendo, bajar escaleras corriendo,
apagar fuegos con agua. Y los gatos. Los gatitos de la señora en los árboles o el calendario de los bomberos, ¿sabes? Que también se habla bastante. Pues, ¿qué es un bombero? Mira, hubo una vez un profesor me decía, mira, chavales, los bomberos somos personas que tenemos que saber de todo sin ser expertos en nada. Y yo creo que lo define muy bien, porque sinceramente, o sea, en el temario tocamos de todo, o sea, tocamos hidráulica, electricidad, rescate en altura, rescate acuático, incendios forestales, de todo, o sea, todo lo que os podáis imaginar. Al final, todas las catástrofes que pasan, están ahí los bomberos. Entonces, tienes que saber un poquito de todo. El trabajo en el día a día tampoco tienes que ser la mentalidad esa heroica, ¿no? De yo estoy aquí. Realmente eso se ve en las películas, no hago los bomberos. Al final tú actúas con un protocolo, tienes que actuar bajo unas normas y siempre respetando las medidas de seguridad, evidentemente. Pero bueno, al margen de eso, supongo que también, no lo sé porque todavía no he entrado, pero supongo que también tendrá el puntito, ¿no? De joder, los bomberos, muy buena vida, cómo te cuidas, cómo vives. ¿Cuáles son los horarios de un bombero? Pues no en todos los sitios son iguales, pero en general trabajas un día y libras 4. Hostia, sí que son buenos. Entonces, claro, ves, por ejemplo, la gente dice, sí que son buenos, pero al final trabajar un día y librar 4 son 2 días a la semana, 24 horas, que son 48 horas, en realidad. Los tienes ahí apelmazados, que bueno, puede pasar algo o no, pero el día que pasa, pues tienes que estar ahí. ¿Y qué hace? Porque entiendo que el bombero actúa, por ejemplo, la verdad que aquí en Valencia hemos sufrido una desgracia brutal, y es que la semana pasada se hizo viral en todos los sitios, salió en todos los medios internacionales, que se prendió un edificio aquí a la velocidad de 2 y se quemó entero de arriba abajo. Entonces, cuando hay ese tipo de catástrofes, se actúa, pero cuando no hay catástrofes o situaciones de peligro, estáis en el parque. Claro, a ver, al final lo más vistoso es, pues, esta catástrofe ha ocurrido hace poco y se hace muy vistosa, ¿no?, la profesión de bomberos, pero todos los días, o sea, hay un accidente de tráfico y los bomberos van. Claro. Estos días de viento, los bomberos tienen muchísimas salidas, o sea, se cae un cartel y los bomberos van. Hay una fachada que está un poco regular porque se están desprendiendo ladrillos y los bomberos tienen que ir a sanear. Entonces, es en todos los ámbitos, tienen salidas, todos los días hay salidas. Entiendo. Entonces, a partir de ahí, es un poco, haces vida en el parque, evidentemente, porque hasta que no suena la alarma, pues allí no sale nadie. Pero bueno, que todos los días pasa algo. Sí que es verdad que de mayor o menor magnitud, pero siempre pasa algo. ¿Has estado en algún parque? Sí, he estado fui a uno de voluntarios por el hecho de, pues bueno, experimentar ahí y probarte el equipo y todo el rollo. Y luego también estuve en el parque de la Avenida del Oeste. Y nada. ¿Qué hay ahí dentro? Pues normalmente hay una torre, no en todos, depende. Luego también... ¿Para practicar esa torre? Bueno, utilizan ellos de entrenamiento, sí. Luego hay, dependiendo del parque, vehículos. Ya te digo, hay algunos que tienen vehículo de altura, otros que no, pero bueno, diferentes vehículos para actuar. Y al final tienen lo necesario para pasar 24 horas, que son habitaciones, son cocinas, son equipos, zona de descanso, zona de entrenamiento, porque tú en tu día a día también tienes tu hora de entrenamiento. Y bueno, lo necesario, al final yo creo que se forma ahí una especie de familia, ¿no? Y bueno. ¿Cuál es el que cobra un bombero? El salario. Pues yo, sin saberlo 100%, pero bueno, por orientativo más o menos, te puedo decir que está en torno a 2.000 y poco. Más pues, guardias apartes. ¿Guardias apartes? Sí. No se suele hacer muchas guardias a no ser que esté muy falto de personal. Pero bueno, sí, las guardias más o menos supongo como los médicos, una cosa así. Entonces tú tienes tu sueldo base de 2.000 y poco. Luego también varía un poquito, dependiendo de la comunidad. Claro. Pensaba que era un sueldo más alto. Yo siempre había escuchado, siempre se escuchaba como unos 3.000, 3.500. Imagino que será con las guardias armadas y tal. Te puedes sacar más con guardias, dependiendo de las que hagas. Pero sinceramente yo te diría, claro, no estoy dentro, no te lo puedo asegurar. Pero yo te diría que es 2.000 y poco, 2.000 y poco. Si es más, pues, oye, bienvenido. Mejor. Joder. Has dicho antes que aconsejabas poner el foco. Tú eres de aquí, de Valencia. O sea, ¿tú quieres sacar la plaza aquí? A mí me gustaría sacar la plaza aquí o en la Comunidad Valenciana. Ya sea Alicante, Valencia o Castellón. Pero estaría dispuesto a irme a donde fuese. Ahora mismo,
no tengo el foco puesto en nada más que no sea la Comunidad Valenciana. Entonces veo poca probabilidad de irme, la verdad. Pero me habría ido a donde fuese si me hubiese salido. Y bueno, yo creo que no hay nada que haga más ilusión que ser bombero en la ciudad en la que has nacido, ¿no? Entonces, Sí. ¿Cuál es el ratio de personas que se presentan por el número de plazas que hay, más o menos? pues aquí en la Comunidad Valenciana vamos rodando siempre entre 2.000 y 2.500 las que se presentan. Y después las plazas ofertadas depende mucho. En esta última van a ser 100 y pico que seguramente se amplíen. Luego depende también si hacen bolsa o no. Cuando hacen bolsa es muy buena oportunidad para la gente que venimos de fuera, porque es una posibilidad de entrar y poder hacer puntos también para posibles concursos. Entonces, depende un poco de cada cuerpo, pero yo te diría que se suelen presentar unos 2.000, 2.500 y una media de 100 plazas, vamos a decir, en algunas más y en algunas menos. O sea que entra más o menos uno de cada 25, uno de cada 30. Podría ser si has hecho los cálculos. Vale. Y en lo que refiere, por ejemplo, es una posición, por lo que la plaza ya es para toda la vida, digamos, ¿no? Depende si coges plaza fija o si entras por bolsa. Si entras por bolsa eres interino, entonces no tienes plaza de por vida, tienes que seguir opositando, pero bueno, estás dentro ya y vas haciendo camino y tienes puntos, lo que decía antes. Pero sí que hay, por ejemplo, pruebas de rendimiento al cabo de los 5 años, 10 años, o sea, para que se mantenga el rendimiento activo Pues de los bomberos. eso es un tema que se ha discutido varias veces, pero creo que actualmente sí que hacen algún tipo de control. No estoy seguro, pero algún tipo de control sí que hacen, porque sí es verdad que hay mucha gente que entra y a lo mejor pues se relaja, ¿no? Se tira a la mala vida. Mira la mala vida. Pero creo que actualmente sí que se hace. No a lo mejor tan exigentes como para entrar, pero sí un mantenimiento mínimo cada X tiempo. También, no sé si será cierto o no, pero tengo entendido que hay como ciertas especializaciones dentro del cuerpo de bomberos. Sí, una vez dentro, dependiendo del cuerpo, tienes pues grupo de rescate en catástrofes, grupo de altura, buceo. Entonces, dependiendo de lo que más te interese, te puedes meter en uno o en otro. No hay de muchos tipos, mucha variedad, y creo que para entrar en alguno de ellos tienes que tener una antigüedad. Entonces, bueno, a ver, yo creo que también cuando entras dentro, lo que más te apetece es igual que gente que me dice, oye, ¿y por qué no opositas para oficial? O, joder, yo creo que una vez entras te apetece estar en el meollo, ¿no? Y luego ya subirás o te especializarás en lo que tengas que especializarte. Sí, es verdad que a mí el grupo de rescate en grandes catástrofes es algo que me llama porque sueles acudir a nivel internacional cuando hay una gran catástrofe y piden ayuda. Esos son los grupos que suelen ir a ayudar, y al final pues creo que son vivencias y experiencias muy enriquecedoras. Pero bueno, lo primero es estar dentro. Y después, no sé, que saquen nuevas plazas, depende de las que se quedan libres de gente que se jubila. Sinceramente, no sé qué decirte. Porque es que al principio hablabas de enchufismo. O sea, y es como una de las dificultades más grandes para entrar al cuerpo, es que no salen plazas. O sea, claro, no se sinceramente, renuevan, no hacen evaluaciones para la gente más mayor, que a lo mejor el trabajo de campo se le complica, o pasan a la segunda actividad y ya está. A ver, la cuestión, hoy en día no hay enchufismo. Yo creo que ha sido más... Hace años a lo mejor sí que había más enchufismo. Hoy en día a lo mejor lo hay, pero sinceramente no es algo que haga mucho ruido ni es algo que coja mucho protagonismo hoy en día en la oposición. Al final entra el que se lo trabaja y punto. Pero sí que es verdad que hay cuerpos que están muy faltos de personal y no sacan plazas, o no sacan todas las que deberían, o hace la bolsa y se agota y tardan mucho en sacar plazas. Entonces, ¿de qué depende? Pues no, supongo que es que año a año la gente se jubila, pero el problema es que tardan mucho en sacar las plazas. No lo sabemos, eso es un tema un poco que está ahí... Y no es transparente. En el aire. Es que sinceramente es algo que los opositores... Porque ¿cuántas veces habéis escuchado las noticias todos los veranos? Falta de bomberos, incendio forestal, falta de bomberos... Sí. Todos los años hacen falta bomberos. Entonces no sabría decirte por qué no salen. Supongo que también hacer una oposición cuesta mucha pasta, es mucho tiempo de organizar, no es fácil. Es que una oposición termine, si se lleva todo en orden, a lo mejor es medio año. Y no se suele llevar todo en orden, se llega a alargar hasta el año, para que se resuelva. Luego llama a la gente, fórmalos, empieza a trabajar y todo el rollo. Entonces
no es fácil, no es fácil. No quiero desatar aquí la polémica, pero donde sí que dicen que hay enchufismo es en la policía local. ¿Sí? Sí. Sí, dicen que ahí sí que suelen ocurrir Yo lo he escuchado también varias veces. cosas Al final raras. la policía local, pero yo creo que es más porque al final es mucho de ayuntamientos de pueblos, ¿no? Y un poco claro. cositas más pequeñas que está el tío de no sé quién, que es el inspector de tal, y si puede me echa una mano. Y sí que es verdad, puede ser, no lo sé de buena mano, pero sí que es algo que se comenta más. Sí que es algo que se comenta más. Bueno, yo esto lo quería decir aquí porque me multaron por cruzar en una calle y esto pues, esta os la lleváis, es lo que os toca. No sé si queréis contar algo o pasamos a hacerle algunas preguntitas así más rápidas. Vamos a las preguntas. Del final. Vamos. Si se te ocurre alguna por el camino, adelante. Tenemos aquí algunas, pero... ¿correr o nadar? Buah. A ver, tengo que decir, ¿me puedo extender? ¿Un Son poquito? preguntas más... ¿Sí? No mucho, No mucho. porque eres colega. Así hablando de enchufismo. Correr. O sea, os diría las dos. Mira, no me gustaba ni correr y nadar sí que me gustaba. Pero con la oposición que he tenido que empezar a correr, incluso me he llegado a apuntar a la maratón y he hecho medias maratones, que en la vida pensaba que iba a hacer porque me gusta correr. Y no las he hecho porque por la oposición sí me lesionaba y tal. Pero me ha gustado. Entonces te digo correr. ¿CrossFit o gimnasio? CrossFit. Buah. Eso. Buah, ¿quién te lo iba a decir, eh? Sí. Pero mira, el tema de empezar en CrossFit fue por la oposición. Yo al final entrenaba en el gimnasio y hacía hipertrofia, pesaba casi 90 kilos y me puse a correr y dije, La verdad que eras un mastodonte, algo, sí. algo hay que cambiar. Y el CrossFit creo que es un deporte muy completo, a pesar de que la gente se meta mucho con él. Me gustaría muchos de Con los las que se lesiones. meten verlos haciendo CrossFit y nada, me quedo con el CrossFit. Aquí un poco de polémica, pero bueno, da igual. ¿Abdominales y ser calvo o estar fufisano y tener pelo? Uf. O sea, con respeto a todos los perfiles, pero en este caso Adrián. Fofisano, no estamos diciendo Tú Fofisano. sabes, ya, piensa en algún colega fufisano. A ver, Fofisano no es gordo. No, es mantequilloso. A ver, o sea, sinceramente, Viscoelástico. En mi estilo de vida, o sea, sin menospreciar a nadie, yo creo que hay que mantener un Calvo y abdominales. calvo ¿no? y abdominales. No sabía. Sí. Que sepáis que nos van a cancelar por esto. O sea No, la que... gente que diga lo que quiera, tío. Yo creo que estamos, es que además, mira, sacando un poco el tema de esto, estamos en un punto de la sociedad donde yo creo que muy enjugazados, ¿no? Con el enamoramiento y el populismo de que no pasa nada por estar gordo, esto es de puta madre y hay que amarse tal y como es uno. Y me parece perfecto y no estoy más de acuerdo en eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te esté buscando problemas de salud. Y sin ir más lejos es eso. Tal cual. Si tuvieras que volver a empezar, o sea, imagínate que en el punto en el que estás ahora, te paran el tiempo y tienes que elegir entre volver a empezar a estudiarte la parte teórica o has engordado y tienes que volver a empezar a prepararte la parte física. ¿Qué preferirías encarar, la teórica o la física? La teórica, porque la física, o sea, sé que no me va a costar. Ya lo he hecho otras veces y llevo mucho más tiempo entrenando que estudiando. Entonces, la teórica. Y la última, ¿por qué cosa única a día de hoy o el día de mañana cambiarías ser bombero? ¿Por qué profesión? Aquí me tengo que extender un poco. Te dejamos. Me tengo que extender porque, mira, o sea, no te voy a negar que a lo largo de la oposición he dicho, me lo dejo. Y uno de los pensamientos que a mí me ha hecho seguir y que siempre me he planteado, pero de pensamiento de decir, voy a afrontar este pensamiento de verdad, lo que estábamos diciendo antes, de estoy solo y voy a sacarlo, voy a ponerlo encima de la mesa. Me lo dejo. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? Sé que en mi trabajo me va a ir bien si le dedico más tiempo. Yo lo sé. Y igual gano más dinero que siendo bombero. Yo lo sé. Pero con el tiempo que le vas a dedicar al trabajo en tu vida, merece la pena intentarlo y creo que a día de hoy no hay nada que me motivase a dejarlo. Más que nada porque, o sea, yo me imagino con lo que me queda de vida sin subirme a un camión de bomberos y no me lo permito, a día de hoy no me lo permito. O sea, no me permito vivir esta vida sin experimentar eso. Y es uno de los pensamientos que a mí me lleva siempre a seguir.
y a plantear de verdad me dejo la oposición y luego decir, hostia, es que no me la quiero dejar, es que no me atrevo a dejármela, no entra en mis planes ahora mismo no es algo que entre en mis planes y creo que no hay nada que me pueda hacer cambiar eso. ¿Y un mensaje, una recomendación de un libro, de una película, de algo que quieras hacer a la gente que te está escuchando? Pues creo que, o sea, hoy en día la mentalidad de la oposición y la actitud que debes de tener la oposición abunda y puedes sacar muchos ejemplos en muchas personas porque estamos en un tiempo, yo creo que la gente está emprendiendo mucho, está luchando mucho por sus metas y a nivel deportivo, por ejemplo, yo destacaría, se está diciendo mucho ahora hoy en día, pero sí que es verdad y se ha comparado mucho con la oposición, está muy cercano ahora y la gente se va a sentir muy identificado, la mentalidad de Ilia Topuria. ¿Es exagerado o no es exagerado? Que cada uno se lo tome como quiera, pero sí que es verdad que muchas de las cosas que dice de proyectarse y visualizarse ayuda mucho. Y yo, el tema de visualizarme, por ejemplo, es algo que lo he hecho muchas veces y que ayuda, porque en la oposición tienes, en el mismo día, estás, ¿qué te crees? Que no te lo vas a sacar nunca y por la tarde estás, ¿qué te crees? Que vas a ser bombero en un mes. Entonces, visualizarse ayuda mucho y creo que es lo más cercano que la gente se puede sentir identificada. A nivel personal de crecimiento y que me haya ayudado, te diría que me he interesado por muchos podcasts de autoayuda, digamos, y que ya no yéndonos al estoicismo, que la verdad es que lo rechazo un poco porque creo que está muy de moda y no hace falta ser un estoico para tener éxito en la vida, pero sí de hablar desde la realidad y desde las cosas de cómo puedes enfrentarte a los problemas que te surjan. Y una psicóloga es Marian Rojas, no sé si la conoceréis, supongo que os sonará, tú que te dedicas al mundo. Y María Alonso Puig, también me gusta mucho. Y en determinados momentos te ayuda a encontrar claridad y a guiar un poco el camino con más, más claridad. Qué bueno. Pues nada, o sea, yo creo que esto es un ejemplo... Yo tengo una cosa antes de terminar y es que me gustaría que echases un pulso aquí. Sí, hombre. No sé si las cámaras... Sí, yo creo que... Me va a reventar, tío. No, tienes que dejarlo inmortalizado. ¿Veis? Porque pues con el gimnasio es igual, tío. Vamos por ahí y me va diciendo, pues si te reviento, pero ¿qué vas a Pero que no se quede aparte, luego tendrás que medirte. Claro, luego tú con él y luego conmigo. Nos tenemos que medir los tres. Ya que has abierto el cajón... Ten un poco de piedad que no te vuelvo a invitar. No, va. Madre mía, tío. No voy a empezar con las exclusitas, pero tengo un poquito de tendinitis, Me va a reventar, sí, es que me va a reventar. Tú dices, Aitor, a ver dónde tienes la mano, ¿eh? Aquí se puede poner, en verdad, ¿no? Sí, yo no tengo dónde cogerme. Aquí, así. Ahí. Buah, qué chalao, vaya brazo lleva. ¿Le damos? Dale. 3, 2, 1. La mesa nos la vamos a llevar, ¿eh? Voy a estar así hasta mañana. Que no, chaval. Constancia y esfuerzo, ¿no? 3, 2... No corte, que ya estamos aquí a muerte. No me voy de aquí, ¿eh? Buah, esto es irremontable, ¿eh? ¿Tablas? ¿Va, tablas? Va, 1, 2, 3. Buah. Muy bueno, ¿eh? Buah. Quedaría feo que ganase ahora. Que no estoy... Yo creo que lo podíamos dejar así. Da igual, sí, con... Hay una cosa que me gusta mucho de lo que has dicho de Ilia Topuria, y es que él antes de ganar ya se puso campeón del mundo, como hace mucho tiempo. Creo que podríamos ponernos el podcast número 1 en conocimiento. A ver si hacemos un llamamiento. A ver si hacemos un llamamiento. Pues sí, y la verdad que con gente como Adrián seguro que nos posicionaremos con el podcast del conocimiento, porque, o sea, un ejemplo perfectamente trasladable a cualquier área. La gotita no falla, la verdad. Perfectamente trasladable a cualquier área de emprendimiento, o sea, estás en la universidad, quieres encarar una nueva etapa en tu vida. En tu vida, se me va hasta la voz del pulso. Claro, yo creo que... Sueños, has hablado de sueños. Motivación intrínseca, luchar por lo que quieres, esfuerzo, disciplina, autoconocimiento, autorregulación emocional, o sea, la gestión integral de ti como humano, ¿sabes? Física, psicológica, mental, de aprendizaje, o sea, como 3 claves. Entonces,
Nada, gracias, tío, sigue así. Gracias a vosotros Estamos seguros que vas a ser por bombero. darme la oportunidad. Firmamos aquí que cuando sea bombero haremos ese podcast celebrándolo Hombre, Obvio. con cervecitas y tal. cervecita, otro rollo. Que ya se podrá. Así que nada, tío, gracias. Bueno, gracias a vosotros.